Los imponentes monolitos que se alzan en el altiplano de Giza, en Egipto, representan los hitos más icónicos del mundo, pero también algunos de los monumentos cuyo entendimiento aún resulta más enigmático. Te asombraría cuánto desconoces acerca de las pirámides, pero despejaremos estas cuestiones en este vídeo, tal vez añadiendo algunas peculiaridades adicionales sobre el vasto antiguo Egipto mientras avanzamos. La Gran Pirámide de Giza parece albergar una profusión de información matemática codificada. La elevación piramidal contiene referencias cifradas a las tres grandes constantes matemáticas, pi, el número de Euler y el número áureo, particularmente en sus inclinaciones, que están anguladas precisamente a 51,85 grados. Si insertáramos un triángulo equilátero dentro de la pirámide, su perímetro sería exactamente 169 metros y 92 centímetros, que es equivalente a 222 metros y 47 centímetros. Si ajustáramos un círculo en su interior, este tendría un diámetro de 111 metros y 34 centímetros. Nuestro planeta tiene un año tropical de 365,24 días. Podríamos profundizar mucho más con conos, rectángulos, cuadrados y círculos menores, y encontrar otros números recurrentes y coincidencias intrigantes, todas las cuales ignoran el hecho de que los metros y centímetros no fueron concebidos hasta miles de años después de la edificación de las pirámides. ¿Olvidamos este sistema de medidas y posteriormente lo redescubrimos? ¿O será que muchos matemáticos tienen demasiado tiempo libre en sus manos? Te dejaremos que decidas, pero tal precisión geométrica en algo tan antiguo es ciertamente más que una coincidencia. Antes de seguir adelante, me gustaría solicitar tu suscripción. Si te fascinan los hallazgos arqueológicos y los descubrimientos asombrosos, te encuentras en el canal adecuado. Pretendemos hacer crecer esta comunidad, pero para lograrlo, solo necesitas contribuir con tu suscripción. Espero contar contigo. Las ubicaciones de las pirámides son notables y enigmáticas. Estos lugares no fueron escogidos al azar, como ya hemos observado en la geometría de las estructuras. Todos los aspectos de su construcción son meticulosamente precisos. Para comenzar, todas están situadas en el margen izquierdo del Nilo, mirando hacia el oeste, una dirección asociada con el mundo de los muertos en la mitología egipcia antigua. Se ha propuesto que las tres pirámides del altiplano de Giza fueron edificadas alineadas con las estrellas del cinturón de Orión. Esto puede no parecer verídico ahora, pero debemos recordar que las estrellas en el firmamento nocturno no estaban en las mismas posiciones hace 4.500 años, como lo están ahora. Los críticos de la idea señalan que no todas las pirámides fueron edificadas o planeadas simultáneamente, pero los proponentes argumentan que no haber sido planeadas o construidas al mismo tiempo no significa que la alineación no pudo haber sido planeada desde el momento en que se erigió la segunda pirámide. Además, hay mucha especulación sobre cuándo fueron realmente construidas las pirámides. Algunos incluso postulan que estos ejes dentro de las pirámides se alineaban con las constelaciones, tal como aparecían en esa época, y servían como escalinatas metafóricas hacia el cielo. ¿Será esto cierto? ¿Qué opinas tú? Naturalmente, las pirámides en la meseta de Giza no son las únicas reliquias piramidales del antiguo Egipto. Existen innumerables más, pero ninguna tan singular como la pirámide romboidal de Dashur. Existen numerosos misterios en torno a esta peculiar estructura, no menos el enigma de por qué fue deliberadamente construida con su característica forma inclinada. La pirámide de 4 milenios de antigüedad permaneció cerrada al público durante más de 50 años entre los siglos XX y XXI, mientras el gobierno egipcio llevaba a cabo lo que alegaba ser trabajos de restauración esenciales. Sin embargo, persisten interrogantes no resueltas acerca de por qué los trabajos se prolongaron medio siglo y solo se reabrió a los visitantes en 2019. En la reapertura, el ministro de Antigüedades de Egipto anunció que se habían descubierto varios sarcófagos dentro de la pirámide durante sus largos años de renovación, muchos de los cuales contenían momias perfectamente preservadas. Nuevamente, no está claro por qué los hallazgos no se anunciaron en el momento en que fueron efectivamente descubiertos. Una teoría popular sobre la pirámide romboidal es que fue construida como un experimento por Seneferu, mientras buscaba descifrar la fórmula para la pirámide perfecta, pero no hay manera de confirmar esta idea.
Jeteferes I es la mujer del antiguo Egipto más importante de la que nunca has oído hablar. Era esposa de Seneferu, que gobernó entre 2613 y 2589 a.C., y se convirtió en madre de Keops. Seneferu y Keops son ambos reconocidos como las fuerzas impulsoras detrás de la construcción de las pirámides, pero Jeteferes era la fuerza motriz detrás de estos hombres. Su tumba fue descubierta en la meseta de Giza en febrero de 1925 y solo puede ser descrita como fabulosa. A pesar de haber sido saqueada durante la antigüedad, los objetos dejados atrás por los ladrones se encuentran en un estado impecable. Incluyen una silla de madera, un pabellón portátil, una cama y un par de butacas. El nombre de la reina aparece en muchos de los artefactos de la tumba, así como el nombre de Seneferu. El gran misterio de la tumba, sin embargo, es qué sucedió con los restos de Jeteferes. Un hermoso sarcófago de alabastro fue hallado dentro de la tumba en 1925 y se creía que no había sido abierto, pero cuando finalmente fue abierto 2 años después, no había nada en su interior. ¿Se llevaron los ladrones de tumbas su cuerpo momificado hace miles de años? Si es así, ¿por qué? ¿Acaso la Gran Pirámide oculta un trono secreto tallado a partir de un sólido meteorito que aterrizó en Egipto en tiempos inmemoriales? Probablemente no, pero aún así vamos a explorar esta idea. Esta es una teoría que fue propuesta por el profesor Giulio Malì del Politécnico de Milán en el año 2018. Sostiene que el trono pertenece a Keops y reside en una cámara secreta oculta en una región inexplorada de la pirámide. Sabemos que los egipcios a veces empleaban hierro de meteorito para confeccionar artefactos, pues la daga de Tutankamón está hecha de material de meteorito, pero algo en la escala de un trono entero sería sin precedentes. Malì fundamenta su teoría en una interpretación literal de los textos de la pirámide, que, como hemos mencionado, contienen un relato de Unis devorando deidades sobrenaturales. Sabemos que existen cámaras secretas dentro de la Gran Pirámide, pues han sido identificadas mediante tecnología de escaneo, pero eso no es base para creer que hay un trono de meteorito dentro de una de ellas. En lugar de buscar el trono, tal vez deberíamos investigar las calificaciones del profesor Malì para garantizar que es efectivamente un profesor. La pirámide de Unis fue erigida para el faraón Unis, aproximadamente hace 4.400 años. La pirámide de lados lisos es poco más que una ruina en el norte de Saqqara hoy en día, pero aún goza de una reputación como la pirámide mágica. Es la menor de las pirámides conocidas construidas durante el Antiguo Reino, pero todas sus superficies sobrevivientes están cubiertas de antiguas inscripciones conocidas como textos de las pirámides, la mayoría de los cuales son encantamientos diseñados para auxiliar al rey en la vida después de la muerte. Se cree que la tradición de inscribir tales textos comenzó aquí y continuó en la era del Reino Medio, conduciendo eventualmente al texto del ataúd que se convirtió en la base del Libro de los Muertos. El más extraño de los textos inscritos dentro de la pirámide de Unis es conocido como el himno caníbal y comprende una descripción del rey encontrando a los dioses en la vida después de la muerte y luego, literalmente, devorándolos, tras lo cual aparentemente come a hombres y mujeres ancianos para recargarse de energía. Se presume que hay un significado simbólico para el texto, pero el significado nos elude debido a una combinación de problemas de traducción y el paso del tiempo. Regresamos a hablar de pirámides menos conocidas, dado que tenemos otra de la que debatir, o más bien, algo que fue encontrado en su cercanía. Nos referimos a la pirámide de Meidum, con aproximadamente 4.600 años de antigüedad, que casi ha colapsado completamente. Fue el sitio de un descubrimiento enigmático en febrero de 2009, cuando los restos esqueléticos de una joven de 13 años fueron hallados allí. Fue descubierta sepultada en una posición que se describió como agazapada, dentro de una tumba al pie de la pirámide. Ningún otro cuerpo ha sido jamás hallado dentro, o incluso cerca de la pirámide de Meidum, que los arqueólogos creen que podría haber sido construida para el faraón Sneferu hace más de 4.500 años. Si la pirámide fue erigida para Sneferu, surge la interrogante de quién sería esta niña. ¿Podría haber sido su hija? Si así fuese, ¿no deberían haberse encontrado con ella algunas pertenencias funerarias, junto con inscripciones que pudieran identificarla?
El hallazgo es interesante porque parece tan desubicado, y el misterio de su identidad no ha sido resuelto en los años transcurridos desde que se produjo. Las pirámides de Egipto son conocidas por la falta de restos humanos, lo que lleva a muchas personas a cuestionar si realmente eran tumbas. En relación con aseveraciones extravagantes, ¿qué debemos hacer con un extraño vídeo que fue filmado en El Cairo en agosto de 2019? Parece mostrar un misterioso objeto emergiendo de una bola de fuego directamente encima de la Gran Pirámide de Giza. Las imágenes del vídeo hablan por sí mismas. Vemos una bola de fuego, posiblemente un meteorito, arqueándose por el cielo nocturno. Sin embargo, justo cuando está a punto de desaparecer de la vista, un segundo objeto en forma de orbe parece desprenderse de él y moverse en una dirección diferente. No es sorprendente que existan varios miles de personas que han visto las imágenes originales en otros lugares de YouTube y creen que son evidencia directa de visitas extraterrestres. Sin embargo, hay tantas personas que creen que es simplemente un meteorito. No estamos satisfechos con esa explicación. Sin embargo, la teoría del meteorito no explicaría la desconexión o el movimiento del orbe. El autoproclamado experto en ovnis, Scott Waring, afirma que es definitivamente una nave espacial extraterrestre, pero, si conoces algo acerca de Scott Waring, sabrás que ese es el tipo de afirmaciones que hace constantemente. Sea como sea, debe ser considerado un objeto volador no identificado, puramente porque no podemos identificarlo. Uno de los enigmas más persistentes en relación a las pirámides es el método empleado para su construcción. Existen innumerables teorías, pero quizás nunca sepamos cuál de ellas, si acaso alguna, es correcta. Consideremos la logística del asunto. La Gran Pirámide de Keops contiene aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra. El peso promedio de uno de estos bloques es de 2,5 toneladas. No es necesario ser un experto en matemáticas para percatarse de que 2,5 toneladas multiplicadas por 2.300.000 implican que la Gran Pirámide de Keops pesa alrededor de 5.750.000 toneladas. Es una cantidad ingente de peso para levantar y poner en su lugar. Podríamos incluso estar subestimando el peso, dado que la erosión ha causado el desgaste de los bloques de piedra a lo largo de miles de años. ¿Cómo fue desplazado todo ese peso? ¿Fue arrastrado por rampas temporales? ¿Fue elevado en el aire empleando un sistema complejo de poleas y pivotes? ¿Los egipcios llegaron a moldear las piedras in situ, usando un método primitivo de fabricación de cemento? A menos que alguien invente el viaje en el tiempo, es un secreto que tal vez nunca se revele. El descubrimiento de una tumba previamente intacta en Egipto siempre es una noticia importante, pero algunas tumbas resultan más sorprendentes que otras. Esta, que fue abierta por primera vez en 2019, se distingue por encima de todas las demás debido a que los colores pintados en las paredes parecen tan frescos que parece que el trabajo se hubiese concluido el día anterior al hallazgo. Claramente, este no es el caso, dado que esta tumba tiene más de 4.000 años de antigüedad. No fue sencillo identificar al ocupante de esta tumba casi intacta, pero los especialistas creen que es probablemente el lugar de reposo final de un alto funcionario llamado Kui, que sirvió como noble durante la Quinta Dinastía, aproximadamente hace 4.400 años. Su tumba contiene numerosas representaciones y referencias al faraón Djedkara y Sesi, sugiriendo que pudo haberle servido directamente. La entrada a la tumba es de un diseño que generalmente se reserva para pirámides, lo que sugiere que Kui era muy estimado durante su vida. Djedkara y Sesi gobernó por más de 40 años, pero se sabe poco acerca de su reinado. Por lo tanto, los arqueólogos esperan que esta hermosa tumba todavía pueda revelar más información. Quizás no exista enigma en Egipto más desconcertante que el Serapeum de Saqqara. Este es el nombre otorgado a un conjunto de 24 sarcófagos de granito negro, cada uno pesando alrededor de 100 toneladas, ocultos en una ladera al sur de la Gran Pirámide de Giza. Pareciera que estos colosales sarcófagos fueron depositados en su posición actual aproximadamente hace 3.300 años, durante un período en el que el legendario faraón Ramsés regía Egipto. Algunos de los sarcófagos fueron abiertos y se constató que contenían los restos mortales de Toros Apis.
Los toros eran considerados sagrados por los antiguos egipcios. Sin embargo, no era común que se les otorgaran semejantes honores funerarios. Una de las teorías más polémicas acerca de su propósito sugiere que podrían haber sido utilizados para la fermentación, lo cual habría generado una tensión suficiente dentro de los sarcófagos para crear un resplandor luminoso dentro de los túneles oscuros. En otras palabras, podrían haber sido una forma primitiva, pero sorprendente, de iluminación. La mayoría de los egiptólogos rechaza esta idea de plano, pero ellos no poseen explicaciones más convincentes. Si los antiguos egipcios fueron capaces de crear un sistema de iluminación a partir de los gases de toros en descomposición, eran aún más asombrosos de lo que imaginábamos al inicio de este video. Solemos pensar en Tutankamón como el joven rey, debido a su tierna edad, pero Tutankamón ya era lo suficientemente adulto para tener sus propios hijos. Lo sabemos porque encontramos a 2 de ellos. Desafortunadamente, no vivieron mucho tiempo. Las niñas, ambas, fueron sepultadas en la tumba de su padre y, por tanto, fueron descubiertas cuando ésta fue abierta por Howard Carter en 1922. Las inscripciones en sus pequeños ataúdes se refieren a ellas simplemente como Osiris, lo que significa la difunta, por lo que ni siquiera conocemos sus nombres. De manera algo lúgubre, ahora son conocidas como las momias 317A y 317B. La madre de las niñas probablemente fue la esposa de Tutankamón, Angesenamón, que puede ser la momia actualmente etiquetada como KB21A. La momia 317A nació prematuramente tras solo 5 o 6 meses de gestación, mientras que la 317B nació casi a término. Su aspecto es inusual, y aunque se han sugerido condiciones como espina bífida y deformidad de Sprengel como posibles causas, ninguna puede ser confirmada. De hecho, los científicos nunca han logrado determinar cuál fue la causa de la muerte de ninguna de las niñas. Únete a nuestra comunidad suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Tu presencia es altamente apreciada. Aguardamos con ansias nuestro próximo encuentro.